en la silla del experto con Hasnit Infidel y tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la silla del experto. El día de hoy a nuestro programa número 27 con Hasnit Infidel y tú. Yo soy Hasnit Infidel y el día de hoy tenemos un programa muy bueno, muy interesante. Nos hemos esforzado para hacer y recabar información para este programa, cosa que vamos a estar platicando en los siguientes minutos. Porque pues ha habido algunos cambios en esta versión de la factura electrónica, que es el comprobante fiscal que tenemos en nuestro país. Y al día de hoy llegamos a la factura electrónica en su versión 3.3. Eso quiere decir que la versión anterior de la factura electrónica, versión 3.2, ya está siendo superada por esta nueva versión 3.3. Bueno, entonces quedamos en que yo soy Hasnit Infidel, le doy la más cordial bienvenida a este programa de En la silla del experto, donde normalmente nos dedicamos a estar estudiando cosas fiscales, temas empresariales y también a veces pues estamos hablando de cosas sobre desarrollo humano y liderazgo, porque esos temas también a mí me llaman mucho la atención. Entonces bueno, pues también trato de combinarlos y darnos cuenta que hay muchísimas cosas que podemos hacer por nuestro país, por nosotros mismos y por las personas que están al lado de nosotros. Justamente este programa nace de esa intención, un interés que tenemos, que yo tengo, para ayudar a las personas a facilitar el conocimiento de estos temas, tratando de ser lo más técnico y sencillo posible. Y bueno, pues aquí el día de hoy usted me acompaña a nuestro programa número 27 sobre el tema resumen de cambios, nueva versión factura electrónica versión 3.3. ¿Qué vamos a ver en este programa? Bueno, pues vamos a hablar de la factura electrónica y les voy a dar algunos temas. Yo sé que no me va a alcanzar el tiempo para estar hablando de este tema de la factura electrónica versión 3.3, pero lo que quiero hacer es una situación. Quiero presentarle a usted los campos, porque como usted sabe, pues normalmente manejamos con campos o etiquetas, los cambios que tiene esta factura electrónica para que usted se lleve toda esa información y pues también usted pueda prepararse en esta etapa de transición que estamos viviendo al día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar, pero antes de comenzar, como siempre, yo le quiero dejar mis datos de contacto para que usted esté en contacto conmigo durante el tiempo que dura la exposición que voy a hacer para usted en este momento. Bueno, pues mi correo electrónico es en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx. Ahí usted me puede escribir un mensajito. Mi WhatsApp para que usted me mande sus consultas fiscales o sus comentarios. Recuerde que en este momento lo que estamos haciendo en este WhatsApp, estamos recibiendo todos los mensajes de felicitación porque se acerca nuestro programa número 30, cosa que queremos hacer algo muy especial para ese programa y entonces pues vamos a tratar de recabar información. Y saludos de parte de todos ustedes. Entonces lo que estamos haciendo ahorita, si usted quiere participar con nosotros en este programa número 30, bueno, pues lo invito para que me envíe usted un mensajito de voz a través de mi WhatsApp, que es el 55 31 03 68 04. Ese mensaje lo vamos a transmitir aquí en el programa número 30, programa histórico. Entonces si usted quiere ser de las personas que van a estar participando con nosotros en este programa número 30 a través de sus mensajes de voz, bueno, pues lo esperamos para que nos lo haga llegar a nuestro WhatsApp, que es el 55 31 03 68 04. Nos va a dar mucho gusto recibir su mensaje y transmitirlo también para todas las personas que nos estén escuchando en este país y fuera del país también, porque estoy seguro que también, según las estadísticas que nos muestran, es que también nos escuchan en algunas partes de Latinoamérica y en algunas partes de Europa. Entonces pues imagínense qué bonito estar transmitiendo esos mensajes a través de todo el mundo. Y pues la carta está abierta, la puerta está abierta para que usted nos haga llegar su mensaje. Lo vamos a transmitir aquí porque, bueno, pues queremos celebrar también con usted haber llegado a 30 programas. Fíjese, esto es histórico. A 30 exposiciones que hemos hecho. Nunca pensamos cuando comenzamos este programa llegar a tanto. Pues ya estamos a punto de conseguirlo. Entonces, pues bueno, aquí vamos a estar esperándole con sus mensajes. Y también, bueno, lo invito para que nos acompañe en nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal. Así nos busca en YouTube, Soy Ejecutivo Fiscal, se puede suscribir a nuestro canal y cada vez que subamos contenido, bueno, pues a usted le va a llegar un correo electrónico informándole que tenemos nuevo contenido para que usted siga estudiando con nosotros. Y por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlo para que nos acompañe a nuestra fanpage de Facebook de Soy Ejecutivo Fiscal, para que ahí esté con nosotros también en los Facebook Live que normalmente luego estamos organizando ahí, para que nos acompañe, para que siga usted estudiando con nosotros. Y bueno, pues dicho lo anterior,
creo que es momento de darle paso a nuestra siguiente parte, que es comenzar con la exposición del resumen de cambios de la nueva versión factura electrónica versión 3.3. Antes de eso hay que recordar que lo que nos hace voltear a verificar esta versión de la factura electrónica pues es justamente el artículo 29, segundo párrafo, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, creo que es importante destacar que esta fracción, si usted tiene ahí su ley, se va a poder observar que este artículo 29 en el segundo párrafo, fracción sexta, dice que los contribuyentes, a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir con las obligaciones siguientes. Y dice la fracción sexta, cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general. A este respecto, podríamos hacernos una válida pregunta, fíjese, decir, bueno, ¿cuáles van a ser las especificaciones informáticas? Esta pregunta que yo estoy haciendo en este momento, la verdad es que tiene varias cosas alrededor. ¿Por qué razón? Porque muchos cambios de los que vamos a ver a partir de este momento vienen basados en la informática. Y una buena pregunta sería, bueno, ¿hasta qué punto la situación debe de ser informática? Es decir, lo van a decir el SAT mediante reglas de carácter general. ¿Esto con base en qué? Bueno, con base en esta fracción sexta del artículo 29 y también de conformidad con el artículo 29A, fracción novena del Código Fiscal, que son los requisitos contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y dé a conocer el SAT mediante reglas de carácter general. Entonces, aquí es donde pues prácticamente estamos a criterio de la autoridad de conformidad con estos requisitos con base en esta última fracción novena y los requerimientos informáticos con base en la fracción sexta. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos de entender por informática para poder ver hasta dónde va a llegar el alcance de estos campos? Cosa que es muy importante, déjeme decirle, porque esta materia informática es la que va a delimitar hasta qué punto debería estar previsto dicho campo dentro del artículo 29, por lo tanto, si no está ahí, bueno, pues esperaríamos una reforma para 2018 en ese sentido, que se esperan varias. Y por el otro lado también hay que observar que la informática pues no debería estar en el código. ¿Por qué? Porque como tal la materia y la sustancia, la apertura de conformidad con esta reserva de ley se da justamente a través de la puerta que está prevista en la 29 segundo párrafo fracción sexta. Por lo tanto, mire, una buena referencia para especificar esta materia de informática sería lo que podemos observar como tal en la palabra, que es la mejor referencia que tenemos, en la palabra directamente de la informática. Y para eso vamos a referirnos rápidamente a lo que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de la Real Academia Española, de la RAE.es, que es su sitio de internet, y ahí tecleamos pues justamente para entender el concepto de la informática. Y la informática en estos términos está entendido como el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posibles el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Entonces, mucha de la base que vamos a ver ahorita, pues justamente va a venir en este tratamiento automático que se va a hacer justamente para la integración de la información a través del comprobante y de los complementos y de los catálogos, que es ese nuevo esquema que traemos ahorita. Entonces, como primer cambio que yo le puedo señalar a través de situación que estamos viviendo ahorita, bueno, en primer lugar vamos a hablar de la obligatoriedad, porque esta de la obligatoriedad pues prácticamente es lo que nos va a marcar el paso de si tenemos o no tenemos que hacerle caso a este cambio. Para ese efecto, usted sabe que tenemos una resolución miscelánea que ya establece que el complemento de la recepción de pagos va a ser a partir del 1 de julio del 2017. Y la reforma al anexo 20, dice el transitorio tercero, va a ser en su versión 3.3, entrará en vigor a partir del 1 de julio del 2017. Adicionalmente a eso debo de señalarle que tenemos la posibilidad de utilizar la versión 3.2 del 1 de julio al 30 de noviembre, como lo dice el transitorio cuarto, pero al irnos por esta opción, lamentablemente nos dice el transitorio quinto en el segundo párrafo, vamos a tener que expedir el complemento de recepción de pagos. Esto lo decimos en contrasentido porque lo que está previendo el transitorio quinto en el segundo párrafo es que, señalo textualmente,
Los contribuyentes podrán optar por expedir CFDI usando la versión 3.3 del anexo 20, sin incorporar el complemento para recepción de pagos durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017. En contrasentido, todos aquellos que se queden en la versión 3.2, pues evidentemente tendrán que incorporar el complemento de recepción de pagos a partir de 1 de julio al 30 de noviembre de 2017. En esos términos, mis queridos amigos, esto quiere decir que a partir del 1 de diciembre del 2017, pues desaparecerá la opción de subirnos a la 3.2 y nos quedaríamos en la versión 3.3 a partir del 1 de diciembre, seguramente para hacer algunas pruebas. Es muy probable que esta opción del 1 de diciembre al final del año quede como algo opcional, dados algunos vacíos legales que quiero señalar ahorita. Y esperemos una reforma también para acoplar lo que va a ser factura electrónica versión 3.3, ya que quede perfecto de conformidad con el código. Eso es lo que podríamos esperar. Bueno, y entonces le tengo que señalar también que ya tenemos que entrar en todo este esquema electrónico. ¿Por qué razón? Bueno, como usted sabe, el artículo 29 en el primer párrafo dice que nosotros debemos que expedir comprobantes fiscales cuando realizamos actos o actividades, percibamos ingresos o hagamos cualquier retención o hagamos retenciones. Bajo esos términos, entonces, estaríamos obligados prácticamente a expedir comprobantes. ¿Con qué modalidades? ¿Cómo se expide un comprobante? Bueno, para eso tenemos el artículo 29 en la fracción sexta, en el segundo párrafo, como le comentaba, que es que dice que tenemos que cumplir con las especificaciones en materia de informática. Y ya veíamos que la informática justamente son los elementos que nos van a permitir hacer posible el tratamiento automático de la información. Y ese tratamiento automático va a venir justamente en todo este esquema de novedad que vamos a tener ahorita que estudiar. Entonces, usted recordará que anteriormente nosotros teníamos unos campos especificados para señalar los domicilios. Bueno, situación que desaparece con esta nueva versión. Prácticamente los domicilios ya no tenemos posibilidad de señalar ningún domicilio. Aunque déjeme decirle, los domicilios de las sucursales, evidentemente de conformidad con el artículo 29 a primer párrafo de Código Fiscal, bueno, pues sí estaríamos obligados a estar trabajando con esa normatividad, pero ya en estos momentos el campo desaparece. Una de las novedades que justamente observamos en esta nueva versión es que los domicilios desaparecen. Por lo tanto, entonces, ¿dónde vamos a apoyar el domicilio de la sucursal? Que si usted abre su 29 fracción primera, después del primer punto y seguido, dice que tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. Razón por lo cual es el domicilio local o establecimiento, pues evidentemente ya no va a haber campo para señalarlo dentro de la estructura del comprobante. Razón por lo cual dice dentro de las guías del llenado, aquí hay que observar de dónde van a salir todos los comentarios que le voy a vertir a continuación. En primer lugar van a salir del anexo 20. Del reformado. En segundo lugar van a salir de las guías del llenado y en tercero también van a salir de algunos comentarios de los casos prácticos que ha dado a conocer la autoridad en su última versión de Feria Digital que dio aquí en la Ciudad de México en el World Trade Center en el mes de junio. Bueno, pues también hemos recopilado algunos comentarios y ahí mismo se los voy a exponer. Bueno, en primer campo, lugar de expedición, no tenemos lugar para poner el domicilio de la sucursal, como ya veíamos. Entonces toda esta situación va a quedar de conformidad con un catálogo que ya está previsto dentro en la página del SAT. Que si usted quiere acceder a esta información, bueno, pues yo lo invito para que usted pueda teclear en su dispositivo nuestra liga de acceso directo a los cambios de la factura electrónica. Por ejemplo, ¿cómo entro a verificar la información de la factura electrónica desde mi computadora o dispositivo? Pues muy sencillo. Hemos creado un enlace abreviado para que usted acceda desde su dispositivo, como es el soyef.info. Usted teclea ahí en su dispositivo soyef, de Soy Ejecutivo Fiscal, soyef.info, diagonal nueva, todo en minúsculas, nueva, FE, que es factura electrónica 33. A usted le pone así, soyef.info, diagonal nueva, FE 33, y con eso le va a llevar prácticamente a la página del SAT, donde usted puede prácticamente acceder a toda la información que vamos a comentar a continuación. Entonces, uno de los catálogos que traemos aquí, porque recordará usted que uno de los cambios importantes que tiene justamente esta factura, pues es el uso de catálogos. Entonces, para esto vamos a tener el catálogo de códigos postales en la etiqueta que le estoy nombrando de lugar de expedición, y que va a ser, por ejemplo, el que contiene, que se llama C-código postal. Ahí prácticamente usted va a poder tener acceso a esta información. Y ahí pues prácticamente tenemos más de 95,000 elementos que son los que forman los códigos postales. Ahora hay un tema aquí interesante que dice, bueno, ¿y qué tal si en la parte en la que yo estoy expidiendo el comprobante, como dentro de este lugar de expedición,
pues no existiera específicamente la referencia exacta de donde se va a expedir. Bueno, dice el SAT, entonces utilice usted el que está más cercano al lugar de donde se expide el comprobante. Aquí hay un cambio porque en la versión 3.2 teníamos un campo abierto donde nosotros le escribíamos Ciudad de México, México, Distrito Federal o así. Y ya no, ya ahorita lo que tenemos es un código, que es una clave con base en un catálogo que tiene más de 95,000 elementos. Esos son los que vamos a estar virtiendo ahí. Bueno, otro campo interesante que cambia para esta nueva versión. Recuerda que estamos haciendo un resumen de cambios. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que no vamos a tener tiempo de estudiar todo, por eso vamos a estudiar los campos estratégicos, ¿no? Algunos comentarios que yo le pueda dar para que le ayuden a usted en esta transición. Bueno, mire, yo creo que si le podemos ayudar con eso, yo feliz de la vida. Un campo que cambia también es el que se denomina tipo de comprobante, porque como usted sabe, hasta la versión 3.2 teníamos 3 tipos de comprobante, como era ingresos, egresos y traslado, y ya en esta versión se adicionan 2 nuevos, uno que es de nómina y otro que se llama de pago así. Entonces, bueno, pues estos tipos de comprobantes es importante que los tengamos, porque adicionalmente con el tipo de comprobante se va a hacer una validación en 5 campos específicos del comprobante, como van a ser condiciones de pago, descuentos, impuestos, formas de pago y métodos de pago. De acuerdo al comprobante de que se trate, vamos a tener condiciones de pago, abierto se va prácticamente a quitar ese campo, vamos a tener descuentos, impuestos, formas de pago y métodos de pago. Esto aquí va a ser muy variable. Entonces ese dinamismo que nos presenta el tipo de comprobante relacionado con estos 5 campos adicionales que les estoy comentando, como es condiciones de pago, descuentos, impuestos, forma de pago y método de pago, bueno, pues es lo que hace que esta factura sea muy dinámica. Aquí quizá, déjeme decirle algo, no es un tema para nosotros como usuarios, porque aquí hay que ver que están al menos 2 personas inmiscuidas en el asunto de la factura, como es el PAC y el usuario, el contribuyente interesado en la expedición del comprobante. Bueno, entenderíamos que aquí no tendríamos prácticamente como usuario, contribuyente interesado en expedir el comprobante, que preocuparnos mucho sobre la inclusión o no de este tipo de estos 5 campos, porque prácticamente va a ser una guía la estructura del PAC. A la hora de estarlo llenando, estar seleccionando, se van a aperturar o se van a quitar esos campos. Ese es el dinamismo que muestra esta nueva versión para que se pueda conseguir la automatización absoluta. Déjenme decirlo de esas maneras, automatización absoluta, que es la que se busca con esta versión. Bueno, entonces tenemos estos 5 tipos de comprobante y se agregan 2 nuevos, como es nóminas y de pago. Bueno, antes de continuar también me gustaría comentarle un punto interesante que tiene esta nueva versión, que de conformidad con la última publicación, porque esto es muy dinámico, eso es uno de los puntos que quizá podríamos observar. Uno de los puntos importantes para esta versión prácticamente es el uso de catálogos. Tenemos 17 catálogos y uno de esos catálogos pues justamente se conecta con nuestro siguiente campo que estamos estudiando, que se llama uso CFDI. Este campo de uso CFDI prácticamente lo podemos estudiar en 3 partes y así me gusta a mí estudiarlo. Principalmente le debo señalar que este catálogo tiene 22 elementos. De esos 22 elementos hay que distinguir los que van a ser aplicables para personas físicas y los que son aplicables para personas morales. Por lo tanto, pues prácticamente vamos a tener entonces 3 partes y así es como yo propongo que se estudie este campo. O este catálogo. El primero, que va a estar relacionado absolutamente con personas físicas y morales. Para eso vamos a tener aquí nosotros 11 elementos. ¿Qué significa este uso? Pues prácticamente es el efecto fiscal que se le va a dar al comprobante. Es como decir, como llevar una contabilidad, pero partiendo nada más del comprobante, nada más el comprobante, porque aquí nosotros en el comprobante le vamos a señalar el efecto fiscal que va a tener en la situación del contribuyente. Entonces nosotros aquí yo propongo que lo dividamos en 3 partes, como le decía. La primera parte, que son los primeros 11 elementos, que los metamos en un cajón que vamos a decir personas físicas y morales. Aquí prácticamente los dos tipos de persona pueden utilizar esta primera parte del catálogo, que trae 11 elementos, con elementos como por ejemplo adquisición de mercancía, devolución, descuento, bonificación, gastos generales, construcciones, mobiliario y así. Siguiente sección de este catálogo, que contiene 10 elementos. Estos 10 elementos nada más son aplicables para persona física. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos hablando de una deducción personal, de aquellas deducciones personales a las que tenemos derecho cuando presentamos nuestra declaración anual, a esas mismas. Aquí está restringido el uso únicamente para personas físicas y contamos con 10 elementos. ¿Cómo qué tenemos aquí?
Bueno, pues aquí tenemos como honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, gastos médicos por incapacidad o discapacidad, gastos funerales, donativos, intereses reales pagado por crédito hipotecario, aportaciones voluntarias al SAR y todo eso. Y el último que va a ser por definir. Ese es el tercer grupo que tiene este catálogo con un solo elemento, que es P01, que es por definir. Este por definir lo vamos a utilizar, por ejemplo, en el complemento a recepción de pagos. Ahí es donde vamos a estar utilizando este por definir y así diríamos que quedaría este uso del CFDI. Ahora, una parte importante aquí que tenemos es la obligatoriedad para el uso de este campo, de este catálogo, porque pues prácticamente nos damos cuenta que tenemos dos partes. Una parte que es netamente fiscal, que es la trascendencia del comprobante que tiene dentro de la situación fiscal de cada uno, y además la cuestión informática. Yo veo que legalmente tenemos un problema para la implementación de este nuevo campo, en el sentido en el que esto no nada más es informático, sino que trasciende la situación fiscal del contribuyente. ¿Hasta qué punto podría estar sustentado este campo nada más dentro del artículo 29, segundo párrafo, fracción sexta? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y no nada más por este campo o por este catálogo, sino que prácticamente casi por todos, para observar si es que estamos obligados o no al uso de este tipo de catálogos. El uso del CFDI. Ahora, se comenta mucho por donde quiera que se presentan estos temas, que vamos a pensar que si yo pensaba que mi compra le iba a ser para adquisición de mercancías, bueno pues, y después resulta que no, que en general lo voy a utilizar como un gasto general, porque se dará cuenta que son dos campos independientes. Hay que observar aquí algo interesante, que vamos a utilizar este campo por comprobante, no vamos a estar seleccionando por partida, porque el comprobante, como usted sabe, pues puede tener diferentes partidas. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a utilizar este campo por comprobante. Entonces realmente hay que tratar de agrupar nuestras partidas del comprobante para que se destinen ya sea adquisición de mercancía, ya sea gastos generales, por ejemplo. Dice el SAT en los elementos que al día de hoy tenemos normativos, es decir, prácticamente como que ha dado una interpretación la autoridad, es que podemos estar señalando adquisición de mercancía, pero después darle una trascendencia de gastos generales. Es decir, que cambiar el uso del comprobante no nos orillaría a la reexpedición del comprobante. Eso es a lo que está diciendo. Entonces, como que este campo, al ser nuevo, pues va a ser su implementación de alguna forma un poco light, ¿no? Un poco así suavecita, como que no va a ser muy complicado, riguroso, no, para nada. Todo va a ser así como muy light. En el mundo de la felicidad, así, igualito. Otros dos campos que tenemos relacionados con extranjeros, pues justamente son los de residencia fiscal y número de registro de identidad fiscal, de identidad tributaria, que se denomina NUMREG ID TRIP, así. El primero de residencia fiscal es un uso de catálogo, evidentemente. En este uso de catálogo, pues vamos a tener 250 elementos, sí, pero lo vamos a utilizar este campo cuando estemos hablando de la clave de residencia del receptor del comprobante cuando se trate de extranjero. Este catálogo está basado en una especificación que se denomina ISO 3166-1 Alfa 3. Parecería como un código Morse para pedir una ambulancia o una patrulla. Pero eso se llama el catálogo. Las especificaciones están previstas en el ISO 3163-1 Alfa 3. Y para más referencia, ese catálogo es la base de este nuevo que utiliza el SAT. Aquí sí tenemos una modificación desde lo que es el ISO 3166-1 Alfa 3 a lo que quedó en el catálogo de país ya mexicano. La autoridad sí intervino y le metió la mano. ¿Por qué le comento esto? Porque al estar revisando las especificaciones que le he comentado del ISO, nos damos cuenta que en primer lugar tiene 49 claves y aquí dijimos que tenemos 249 tiene el ISO y 250 tiene el catálogo. Y además las especificaciones no en todos los casos son exactas, son igualitas, no. Es una base, pero está campechaneado para México, está adaptado para México. Y una de las novedades, a mí me gusta destacar en los eventos donde he participado con este tema, es que una de las novedades que marca este catálogo, pues es justamente que ya señala hasta cierto punto las agrupaciones de países. Y para eso se presentan dos. Mediante 28 países se crea o se señala más bien la agrupación de la Unión Europea
y con la agrupación de 3 países como es Canadá, Estados Unidos y México, se crea la agrupación TLCAN. Adicionalmente a eso, bueno, pues tenemos, por ejemplo, para Canadá tenemos un espacio para poner 9 caracteres para la identificación tributaria, 9 para Estados Unidos y prácticamente pues el RFC para persona físico-moral, de acuerdo a lo que se trate, lo tenemos ahí igualmente. Ahora, hay que recordar que este catálogo es opcional, pero se vuelve obligatorio siempre y cuando nosotros tengamos información referente al extranjero como receptor del comprobante, y también lo tenemos que estar utilizando, y también se vuelve requerido cuando se incluye el complemento de comercio exterior. Recuerden que el día de hoy en esta nueva versión 3.3 está muy conectado el complemento con lo que es la estructura de los campos. Eso ya está muy conectado y de alguna manera nos sirve como una especie de referencia. Si yo detono un campo, si yo detono el uso de un campo, bueno, necesariamente también me va a cambiar la estructura del XML. ¿Por qué pasa así? Bueno, porque hay que recordar que el XML es un documento que es sumamente flexible y por lo tanto pues esa flexibilidad es la que nos orilla a tener esas diferentes versiones de XML, que si usted se da cuenta es un género de XML, pero tenemos infinidad de comprobantes con esta nueva versión que se da, si es que pudiéramos agruparlos. Bien, entonces, y ya adicionalmente el número de registro de identidad tributaria, que bueno, vamos a tener una de 1 a 40 para señalar la identidad tributaria de nuestro extranjero cuando tengamos algún extranjero que sea nuestro receptor, y es requerido también cuando se incluye el complemento de comercio exterior. Así es como podemos observar este tratamiento de este campo. Uno de los campos también interesantes que tenemos en esta factura es el forma de pago y método de pago. Como usted recordará, el método de pago en la versión 3.2 se ponía efectivo, cheque, transferencia, todo eso. Y en forma de pago se ponía una sola exhibición, parcialidades. Bueno, aquí cambia, se invierte el esquema. En método de pago ahora vamos a tener una sola exhibición, parcialidades, y en forma de pago ahora vamos a tener un catálogo también, como lo vamos a tener en método de pago, pero aquí en forma de pago vamos a tener las opciones como son efectivo, cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito, moneda electrónico. E incluso ya en esta nueva versión que se da a conocer hace unos días, el 27 de junio, se incluye la aplicación de anticipos. Justamente cuando tenemos un anticipo, nos pagan ese anticipo, posteriormente aplicamos el anticipo y al último, bueno, generamos una nota de crédito. Un procedimiento rarísimo que saca la autoridad, obviamente tratando dos campos se afectan en este tratamiento de anticipos. El primer campo, como es el forma de pago, en el uso del catálogo forma de pago con la clave 30, que se llama aplicación de anticipos, y el segundo catálogo, que va a ser el CFDI relacionado por tipo de relación. Ahí vamos a tener también por aplicación de anticipos, en este caso con la clave 07. Es un tratamiento de alguna manera muy novedoso que se da en esta nueva factura por estos dos campos, como le digo, tipo de relación y forma de pago. Ahora, le tengo que comentar que la versión del anexo 20 que se publicó el 25 de mayo con la última que se acaba de publicar el 29 de junio, trae un cambio interesante aquí en forma de pago, porque en la versión que teníamos hasta el mes de mayo hablaba que este tipo de campo era un atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Punto. Y después ahí decía, si no se conoce la forma de pago, este atributo se debe omitir. Lo interesante es que en esos momentos señalaba que el atributo era opcional. Opcional como se quedó en la última versión del anexo 20 que se publicó el 29 de junio. Salvo por un detallito, que la autoridad, yo creo que no se le han de haber jalado las orejas al que se dedica a la descripción de los campos, porque en el anexo 20 actual del 29 de junio se puede leer atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Punto. Desaparece la expresión que decía, si no se conoce la forma de pago, este atributo se debe omitir. Ese comentario resulta muy interesante, porque lo que podemos observar incluso desde las guías del llenado, aquella guía del llenado que se publicó el 23 de mayo, decía, en caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, los contribuyentes deberán seleccionar la clave 99, que es por definir. Y que llamaba la atención esto porque en la versión del anexo 20 de fecha 25 de mayo,
decía, si no se conoce la forma de pago, este atributo se debe omitir. Y luego la guía del llenado decía, en caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante, justamente un momento primordial en donde conocíamos la forma en que se realizaba el pago, los contribuyentes deberán seleccionar la clave 99 del catálogo publicado en el SAT, que es por definir. Entonces ya en esta nueva versión que se publica del anexo 20 ya le quitan esa parte que si no se conoce la forma de pago, este atributo se debe omitir. Es decir, que ya se creó un poco más de congruencia respecto de las opciones del catálogo con lo que son las descripciones del mismo catálogo. Bueno, entonces nada más déjeme comentarle rápido también que en este catálogo de forma de pago tenemos 21 opciones y este justamente le da cumplimiento al artículo 29A, fracción 7, inciso C, porque es ahí donde expresamente decía forma de pago. Con este se lima un error que tenía la autoridad en la descripción de sus campos en la versión 3.2 y cosa que pues también es interesante y es bueno que exista esta corrección. Ya para la nueva versión que tenemos del método de pago, este método de pago que está sustentado, más o menos, digo, pues está sustentado porque hay cosas que no están directamente en el artículo 29, fracción 7, otra vez otro elemento que nos complica la implementación del aspecto legal de esta factura electrónica, pues es justamente el artículo 29A en la fracción 7, inciso A y B. En el inciso A, donde tenemos una sola exhibición, que evidentemente se conecta con este campo, cuya descripción es atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por internet, conforme al artículo 29, fracción 7, inciso A y B. Algo que podía haber hecho la autoridad de manera muy inteligente sería haber fundamentado cada uno de sus campos para vernos realmente en qué parte está basado en código y en qué parte está basado en las reglas, justamente soportando la fracción 6 del artículo 29, segundo párrafo. Lo interesante de aquí es que ya para la versión que se publica el 27 de junio, es decir, una versión pues de alguna manera reciente, es que en la primera versión que se da a conocer de estos catálogos del mes de mayo, pues se planteaban 3 opciones y aquí pues prácticamente queda reducido a 2 opciones. Uno que va a ser pago en una sola exhibición, perfectamente conectado con el artículo 29A, fracción 7, inciso A. Y el siguiente que va a ser pago en parcialidades o diferido, que va a estar más o menos, porque eso hay que decirlo, más o menos conectado con el artículo 29A, fracción 7, inciso B. ¿Por qué razón? Porque expresamente este fundamento que yo le estoy ofreciendo está perfectamente definido lo que se debe de entender por parcialidad, que es cuando no se cubre en un solo pago pues el 100% del comprobante. Para ese efecto, pues la expedición del comprobante no tenemos ningún problema porque se expedirá un CFDI que yo le he denominado CFDI papá y otro CFDI hijo por cada una de las parcialidades que caigan de ese comprobante. Sin embargo, para esta versión, para este catálogo, porque trae 2 opciones, como usted ve, una que se llama PUE, que es pago en una sola exhibición, pago P, una sola U, exhibición E, PUE, por eso se llama así la clave, y el otro que es PPD, que es pago, parcialidades o diferido. ¿A qué voy? A que el pago diferido no está previsto dentro del Código Fiscal, ni en el inciso A ni en el inciso B de la fracción 7. No está previsto expresamente, nada más hay una sola exhibición o parcialidades. Entonces, bueno, como usted se da cuenta, método de pago y forma de pago tienen un cambio porque se invierten los campos. El que era el método de pago ahora va a ser forma de pago y el que era forma de pago pues ahora va a ser método de pago. Ahora, ¿en qué casos vamos a estar utilizando nosotros, por ejemplo, el forma de pago? Aquí se va a utilizar prácticamente siempre con la última reforma que se hace en el anexo 20, pero también se indica que cuando se recibe el pago de la contraprestación, al momento de la emisión del comprobante, se va a consignar la clave que corresponda a esta forma de pago. Ahora hay diferentes supuestos porque en caso de que se aplique más de una forma de pago, los contribuyentes entonces en este campo se va a incluir la forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad de pago. ¿Por qué? Porque nada más vamos a jugar de uno por comprobante. Ese es en el primer supuesto, ¿no? Entonces imagínense, yo pongo este ejemplo, ¿no? El 60% en efectivo y el 40% lo ponemos en transferencia. ¿Qué deberíamos de poner aquí? La que corresponde a la mayor cantidad, de que es el 60%. Hasta ahí no hay ningún problema. El siguiente punto está de que ¿qué pasaría si el 50% del comprobante se va en efectivo y el 50% se va en transferencia? Entonces entramos en una siguiente hipótesis que dice que cuando sean distintas formas de pago pero por el mismo importe,
entonces el contribuyente va a registrar a su consideración una de las formas por las que se recibió el pago de la contraprestación. ¿Por qué? Porque no hay supremacía, porque fueron las dos por el mismo nivel de importe, por la misma cantidad. Entonces aquí ya no fue tan automático, aquí ya fue más bien de que pues, a criterio del contribuyente hay unos en que en la misma situación pondrían efectivo y otros que pondrían la siguiente forma que podría ser transferencia o cualquiera, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente que es confirmación. Recordará que aquí uno de los conceptos que vienen previstos dentro del anexo 20 en el concepto de confirmación se indica que va a ser un atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entrega el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. Por lo tanto, es opcional, pero es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera de los rangos establecidos. Hasta el día de hoy tenemos un poco de información al respecto, porque dentro de aquí prácticamente dentro de los tipos de comprobantes en el catálogo tipos de comprobantes se establece un valor máximo para ingresos, egresos y pagos de 100 millones de pesos y para nómina se establece de 400 a 2 millones de pesos. Sin embargo, como ya sabemos, dentro de las informaciones que se han dado a conocer, el monto máximo no va a ser de 100 millones de pesos para ingresos, egresos o pago, sino de 20 millones de pesos. Déjeme comentarle aquí que dentro de la guía de llenado se establece que, lo voy a leer textual porque está así rarísimo, dice: la parametrización o personalización de los montos máximos para facturar sin requerir clave de confirmación se hará mediante el servicio que al efecto publicará el SAT en su portal de internet. La parametrización o personalización de los montos máximos para facturar sin requerir clave se hará mediante el servicio que al efecto publique el SAT. Entonces, para que yo pueda facturar sin requerir clave de confirmación, se va a tener que personalizar con una aplicación que va a señalar el SAT. A esta aplicación se va a ingresar previamente autenticándome y por defecto van a aparecer los montos máximos, el límite definido por el SAT. Y sigo leyendo. Y ahí el contribuyente podrá definir el monto que estime conveniente. ¿Cómo? Yo voy a definir el monto por el cual va a ser por el que necesito clave de confirmación. Y ahí el contribuyente podrá definir el monto que estime conveniente. Otra vez vuelvo a leer, ¿no? Entonces yo no quiero confirmación de nada para que me pongan un paso adicional a los que tendrían normalmente, que significa más trabajo, pues yo confirmo que no quiero nada. Entonces, si yo tengo operaciones de 20 millones de pesos, entonces le voy a poner que el tope va a ser 50 millones porque yo voy a poder definir el monto que estimo conveniente para solicitar la confirmación. Es decir, esta descripción está muy rara, o sea, no alcanzo yo a entender. Digo, evidentemente se necesita una confirmación cuando se superen los montos, eso es lo que yo puedo entender aquí, pero la descripción en la ayuda, en la guía de llenado, pues realmente, en mi opinión, me deja un poco más preguntas de las que tenía quizá al principio, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a tener, déjeme decirle cuál es la estructura del campo. Aquí en la confirmación vamos a tener un espacio para 5 numéricos o alfanuméricos y vamos a tener que poner ahí la autorización que nos dé nuestro PAC. Vamos al siguiente campo. Tenemos 5 todavía que quería yo comentar con usted. En primero es la clave del producto o servicio. Aquí vamos a estar utilizando un catálogo que ya está publicado que se llama clave Product SERP. Aquí tenemos más de 52,000 elementos. Esa ha sido una de las novedades muy grandes que marca prácticamente este esquema. Y tenemos 52,000. Ahora, es importante destacar que este catálogo pues prácticamente tiene estas más de 52,000 descripciones. Y lo que ha dado a conocer la autoridad respecto de este mismo es que, si usted lo observa, tenemos 8 dígitos y estos 8 dígitos están integrados de 2 dígitos por grupo, por decirlo de alguna forma. Tenemos entonces 4 grupos o niveles. Finalmente es un código agrupador este producto o servicio y tenemos estos niveles que traen 4. El primero, que es división, que corresponde a los primeros 2 dígitos. Siguientes 2 que es grupo. Siguientes 2 que son clase. Y siguientes 2 que son subclase. División, grupo, clase, subclase. Y aquí es el trabajo importante, grueso, que nosotros vamos a tener que desarrollar con esta factura.
porque prácticamente vamos a tener que estar ubicando la clasificación que más se acerque a nuestro producto o servicio que traemos ahí. Uno de los puntos interesantes es que, de acuerdo a lo que nosotros vayamos seleccionando en el catálogo, se van a habilitar impuestos y complementos. La novedad que viene con esto es que, de acuerdo a los productos o servicios que estemos seleccionando, se van a habilitar los complementos, los impuestos, como puede ser IVA y como puede ser IEPS. Esa es una de las novedades que marca aquí, ¿no? Es un trabajo grande, realmente es un trabajo grande. Si usted puede, si tiene alguna duda sobre sus clave de producto o servicio, pues le invito a que me contacte a través de mi WhatsApp, que es 3103-6804, y ahí podemos comentar la clave de producto o servicio que le podría recaer a su producto o servicio. Hay que recordar lo interesante que aquí comenta, como le decía, ¿no? Hay que entender a qué nivel está nuestro producto. Porque por un lado podemos tener que la división es correcta, que el grupo es correcto, que la clase es genérica, pero no tenemos subclase específica. Entonces, hasta cierto punto hay criterios que señalan que con que señaláramos a nivel clase sería suficiente. Pero pues hay que tratar de ser específico. La gran salida que tenemos en este catálogo, que como le comentaba son más de 52,000 elementos, pues es que normalmente no vamos a contener quizá todos, por eso que se prevé dentro de este catálogo la clave 01010101. Es decir, 01 para la división, 01 para el grupo, 01 para la clase y 01 para la subclase. En este caso, la descripción que tenga esta clave de producto no existe en el catálogo. Esa opción está ahí, pero como le comentaba, normalmente un criterio que está circulando también alrededor de este campo está en que podríamos estarlo señalando incluso hasta el nivel clase, es decir, hasta el tercer grupo dentro de las clasificaciones. Otro campo interesante está el número de identificación. Recuerde usted que no estamos analizando todos los campos, nada más estamos analizando los cambios importantes para esta versión. Y el número de identificación tenemos un atributo opcional, estoy leyendo la descripción. Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio. Entonces nos vamos a tener parte, producto o servicio. La clave del producto o servicio, SQU o equivalente propia de la operación del emisor amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar la clave del estándar GTIN. Bueno, a ver, vamos a comentar. El SQU, que normalmente se pronuncia SKU, porque son sus siglas en inglés, se usa normalmente por los minoristas y busca identificar los productos con el objetivo de rastrear el inventario. De esta forma, el SKU es un número único que consiste en letras y números para identificar ya sea el producto, la fábrica, la marca, el estilo, el color o incluso lo que puede ser la talla. Este SKU pues busca tener una actualización de su inventario de manera más rápida, más correcta, y normalmente se maneja en lo que son almacenes, por los catálogos, por tiendas en línea o también en el despacho de productos se utilizan estos SKU. Algo importante que investigué respecto al SKU es que el SKU no es código de barras. Es un código distinto que es interno, que lo establece quien lo vende. En el caso del código de barras normalmente pues es estándar y siempre es el mismo independientemente de quien lo venda. Y por el otro lado hacía referencia a la descripción del campo que podíamos estar utilizando el GTIN. El GTIN es un número global de artículo comercial y este número es utilizado ya sea para identificar de manera única ya sea un producto o un servicio. ¿Y cómo se consigue esta clasificación? Bueno, normalmente se integra por dos partes. La primera que va a ser el GTIN y más el número de serie. Esto es lo que le da la característica única a cada producto o servicio. Esto significa que una empresa, fíjese lo que es lo interesante aquí, que una empresa cuando se le asigna un GTIN a un producto, ya entra como dentro del mundo global, porque ya tiene un lenguaje común ese producto para todo respecto de todos los demás productos, respecto de cada empresa, porque ya siempre va a ser el número específico va a ser para ese producto.
Y por eso es que se señala que tenemos un GTIN 8, un GTIN 12 o un GTIN 13, que aquí lo que vamos haciendo pues prácticamente, o incluso hasta 14, porque se van asignando ceros a la izquierda para completar los números del GTIN. Y aquí el GTIN está relacionado con una norma que se denomina ISO IEC 1515459 parte 4, que son productos individuales y paquetes de producto. Ahora, un punto interesante para concluir con este campo rápidamente es quién asigna este GTIN. De tal forma que se señala en diversa documentación que estuve verificando que esta asignación es reglamentada y administrada a nivel mundial por GS1, que es un organismo sin fines de lucro y que es encargado de desarrollar y administrar estándares de identificación. Y aquí es donde entraba lo que comentábamos, ¿no? Ya en un nivel minorista de los productos, bueno, pues normalmente se puede manejar un estándar 8, 12 o 13, que esos son los códigos que normalmente se pueden... ¿Por qué depende de 8? 8 de conformidad con la longitud que tiene. Normalmente puede ser hasta 14, pero 8 son datos efectivos y lo demás con ceros a la izquierda para completar los 14. Bueno, ya por último, no sé si nos quedaría un poco la duda qué significa GTIN, porque son, digamos que las siglas que tiene el Global Trade Item Number, que es un número de identificación de producto de forma global o de un artículo comercial. Bueno, otro campo que tenemos aquí también relacionado con esto es el denominado clave unidad, y este es requerido, es para la clave de unidad de medida estandarizada aplicable a la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe de corresponder con la descripción del concepto, de tal forma que aquí tenemos un catálogo que se denomina clave unidad. Este catálogo tiene 2418 conceptos y en su versión anterior pues tenía 1732, entonces crecieron por lo tanto en esta nueva versión del 27 de junio crecieron con 686 conceptos más. Y bueno, pues al respecto sí, aquí viene un tema porque hay que recordar que conforme lo marca el anexo 20, esta es una clave de unidad requerida. Entonces es muy importante tratar de encuadrar lo que vamos a traer aquí en la clave con lo que tenemos que en el catálogo, con lo que traemos en nuestra realidad. Eso sí va a ser un verdadero esfuerzo de parte del contribuyente. Entonces, hasta aquí usted se puede dar cuenta que hay dos retos. El primero que es clave de producto y el segundo que es la clave de la unidad de medida dentro del campo clave unidad, que va a ser de conformidad con el catálogo. Hay en algunos casos que no hay unidades aplicables y vamos a tener que tratar de acomodar lo mejor posible esta clave. Bueno, el siguiente campo que me gustaría estudiar, los siguientes dos últimos campos que me gustaría estudiar con usted el día de hoy, en esta exposición número 27 que tengo con usted en nuestra silla del experto con Jacinto Infidel y tú. El primero es el campo tipo relación y el segundo es CFDI relacionado. Aquí se indica que vamos a tener que, con este campo vamos a vincular prácticamente los CFDIs. Cuando tengan alguna relación entre ellos, vamos a estarlo vinculando. Para ese efecto ya se establece que vamos a tener 7 opciones en esta nueva versión. Del 27 de junio tenemos 7 opciones. Hasta la anterior teníamos 6, se incluyó una nueva y ahorita le voy a decir cuál es. Y también lo que es el campo UUID, que en este caso es para registrar el folio fiscal del CFDI que está relacionado con el comprobante. Y así es como normalmente podríamos manejarlo. Tenemos, como le decía, 7 opciones dentro del tipo de relación entre CFDIs. El primero que es nota de crédito de los documentos relacionados, nota de débito. Nos queda claro lo que es la nota de crédito, que normalmente es algo que resta al comprobante. La nota de débito bajo estos términos significaría más o menos un incremento al valor del comprobante original del documento relacionado, devolución de mercancía sobre factura o traslados previos, aquí queda muy claro, el 04 que es la sustitución de CFDI previo, que aquí se ha señalado que cuando se cancele un comprobante se va a tener esta relación respecto del cancelado con el nuevo. En el nuevo se tendría que poner la sustitución del CFDI previo y el UID en el campo que le corresponde siguiendo a estos nodos que están relacionados con esta relación del comprobante. Luego tenemos otros dos que es traslado de mercancías facturados previamente con la clave 05
Y con la clave 06, factura generada por los traslados previos. Bueno, aquí evidentemente nos queda muy claro. En uno tenemos un traslado de mercancía y después en el anterior a la expedición del comprobante, y en otro tenemos una factura anterior al traslado. Y la relación que quedaría con eso sería con 05 con 06. Y el CFDI por aplicación de anticipos, que lo utilizaríamos cuando para pagar una factura aplicamos una factura de anticipos generada con anterioridad. Así se estaría conectando y el UID nos generaría justamente nada más para identificar este comprobante. Entonces hay dos campos aquí relacionados con estos que estamos observando. El primero que es relación CFDI y el otro que es el UID. En relación CFDI vamos a poner el tipo de relación que existe entre ese comprobante y otros. Y en el UID vamos a relacionar el folio fiscal del comprobante al que estamos haciendo referencia de la relación para conectarlo con este nuevo comprobante que estamos emitiendo. Y así se quedaría prácticamente este esquema en este análisis de campos que estoy haciendo aquí el día de hoy con usted. En este resumen de cambios, nueva versión factura electrónica versión 3.3, aquí en la silla del experto en nuestra exposición número 27. Ya de toda la historia que tenemos en la silla del experto, ya es la exposición número 27 y el día de hoy estuve yo muy feliz estudiando con usted. Bien, finalmente ya por los últimos momentos del programa comentarle que me gustaría mucho recibir su retroalimentación sobre este programa, poder apoyar en la mayor cuenta posible a usted en esta transición. Por lo tanto, le digo que si en algún momento tuviera usted alguna duda, algún comentario, bueno, pues usted me lo puede hacer llegar a mi WhatsApp, que es el 55 3103 6804 mediante un mensaje de voz. Y aquí vamos a estar estudiando esa parte y ayudándole también, que eso es lo interesante. También déjeme decirle que muy pronto en la Ciudad de México vamos a realizar un estudio de la factura electrónica versión 3.3. Si usted quiere recibir todos los detalles, le invito también para que me mande un WhatsApp al 55 3103 6804. Si usted gusta participar con nosotros, para que inmediatamente cuando tengamos ya toda la información, porque ya estamos trabajando en eso, ya hacérsela llegar a usted directo para que pueda acompañarnos al estudio de la factura electrónica versión 3.3. Y bueno, pues también dejarle mi correo electrónico, que es en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx, para que usted pueda estar estudiando con nosotros todos estos temas. Invitarle a nuestra fanpage de Facebook de Soy Ejecutivo Fiscal para que nos pueda acompañar ahí dándole me gusta y le va a llegar prácticamente la actualización de todo lo que publiquemos ahí mismo. Y también dejarle nuestro Twitter, que es Soy Ejecutivo F, para que nos pueda escribir en Twitter. Y también lo invito para que se suscriba a nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal. Con mucho gusto ahí lo vamos a estar esperando para estudiar juntos este y más temas fiscales que siempre están ocurriendo en nuestro entorno nacional. Y bueno, pues mire, yo soy Hasnit Infidel. El día de hoy me dio muchísimo gusto estar con usted estudiando este tema. Le agradezco mucho que todo el apoyo que me brindan en mis redes sociales. También, si usted quiere ser mi amigo, en mi Facebook personal de Hasnitin Cabrera, usted me puede buscar con el nombre de Hasnitin Cabrera, ahí en Facebook. Nada más mándeme un mensajito que usted nos sigue a través de esa vía del WhatsApp. 55 3103 6804. Me dice nada más quiero estar actualizado sobre algunos cambios de la factura electrónica. Me pone ahí su WhatsApp y yo le voy a estar enviando información también para usted. Bueno, pues le deseo mucho éxito y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a esta aventura que fue el resumen de los cambios de la nueva versión de factura electrónica 3.3. Le deseo mucho éxito, que usted sea muy feliz y hasta pronto y muchísimas gracias. En la silla del experto con Hasnit Infidel y tú.